Bueno, muy buenas tardes, señores. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que contamos junto a mis geniales compañeros Guillermo Laferrier. ¿Cómo andás, Guille? Hola, ¿qué tal? ¿Todo perfecto? Y Siempre. Jorge Vigo. ¿Cómo andás, Jorge? Bien, muy bien, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a contar la guerra de los 6 días, pero antes de largar vamos a dejar 2 segundos para que ustedes puedan dejar un like, suscribirse, dejar un comentario, lo que sea. Recuerden que cuando hacen esto, el algoritmo, que nosotros no tenemos ni idea de qué se trata, pero parece que se mueve solo, es un ente que nos visibiliza más y más gente nos puede escuchar. Así que 2 segundos. Bien. La guerra de los 6 días. La guerra es cortita, pero nosotros pensamos que nos va a llevar mucho tiempo contarla. Porque Israel nos causa estos problemas, ya nos trajo nos esto en la pasó guerra con de Yom Yom Kippur, Kippur. exactamente, nos pasó con Yom Kippur. Así que bueno, creemos que nos va a llevar más tiempo, porque además de alguna manera tenemos ganas de darle un poquito más de contexto histórico y político de lo que hacemos en general. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Esta guerra es apasionante, realmente cambió el contexto geopolítico de la zona, y les diría que trastocó bastante al mundo. Así que veremos a ver cuánto nos lleva. Largamos, Guille. Dale, bueno, la guerra de los 6 días, así como para presentarla, ya es en sí misma, lo dijimos la otra vez, un mito real, a eso valga el juego del oximorón ¿no? Es un mito real, porque en 6 días Israel con sus fuerzas armadas destruyó a 3 contendientes muy poderosos, los debilitó de una forma drástica, los hizo llevó a paté, sentar. exactamente. Exacto, los hizo sentarse en una mesa de negociaciones. Y durante el transcurso de la charla daré mi punto de vista de qué han aplicado también los israelíes, pero es un patrimonio ya no solo de Israel. La guerra de los 6 días es un patrimonio de todo el mundo de la defensa, que la analiza y es como si fuera una suerte de canas de los tiempos modernos. Sí, mucha controversia, mucha controversia en el casus belli. Ahí no, Sí. me parece que se va a seguir discutiendo por los siglos de los siglos. Bueno, Jorge. Respecto precisamente a lo que va a decir el casus belli, lo que uno debería mirar es precisamente que no es inmediato, sino que esto es un proceso de larga data. Para hacer un recorrido muy simple, digamos, cuando termina la Primera Guerra, que es la del 48, en el 49 las Naciones Unidas fijan unas zonas desmilitarizadas en la región de Galilea. Incluso eran franjas que casi tocaban el Líbano. ¿Qué pasó con eso? Esas zonas desmilitarizadas para Israel nunca fueron ajenas a su posesión. Es decir, se admitían la desmilitarización, pero la sentían como propia, motivo por el cual se hacían trabajos de agricultura. Incluso se la llamaba la política de la agricultura. Claro. ¿Y qué sucedió? Eso tuvo éxito y llevó a que Israel decidiera multiplicar esas prácticas de agricultura hacia el desierto del Negev. Pero ¿Querés para que eso pase necesitaba... o...? no, ahora un segundito. Dale. Ahora, para hacer eso, iban a necesitar desviar agua desde Galilea hasta el desierto del Negev en el sur. Así que ya ahí tenemos un problema. De hecho, lo empezaron a hacer y hubo un intento de respuesta árabe, jordana y sobre todo siria, claro, de desviar los ríos que alimentaban la región. Ahora, esto empieza en el 49. En el 52, Nasser se hace con el poder en Egipto. Así que cambia la ecuación política de la región. ¿Y qué sucede? Mientras esto del agua está sucediendo, en el 56 a Nasser se le ocurre nacionalizar el canal. Una perlita acá. Nasser es un compañero del movimiento nacional. Sí. Es Es re de la época.
Lo que tallado. pasa es que el movimiento nacional es muy ignorante, pero desempolven los libros si tienen alguno y van a encontrar que es un líder de los Pero tipos, ¿no? Guille, ¿sabés o sea, Nasser es tal cual, creo que si haces no sé, el manual del Nacional y Popular, tiene tilde en todos los cuadraditos, pero de esa Sí, Sí, época, de esa de esa época. época. Lo No, que, lo sí, que sí. resulta gracioso son los extemporáneos. No, no, comparado con. Claro, Este pibe te iba estaba a a decir, 500 metros de altura distinto. se llevaba No, mucho en esa época ser no, tipo sí, Nasser. sí, no, sí. A este le daba la cabeza. No Sí, sí, necesitaba sí. un sí, vaso sí. para hacer la voz. No, 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 también. No, estoy de acuerdo. Perdón, Jorge, te Entonces, interrumpimos con no, no, nuestra. bárbaro. No, no, pero es correcto. Pasemos a la siguiente placa. Dale. ¿Qué sucede? Esta nacionalización del canal mueve a varias cosas. Israel ve la posibilidad de intervenir contra Egipto porque la nacionalización del canal toca intereses ingleses y franceses principalmente, o por lo menos toca los intereses de estas dos naciones que pretenden reaccionar. Y ahí está la relación amor-odio de Israel con el Reino Unido, ¿no? Claro, el Reino Unido interviene por cuestiones puramente económicas. Necesita conservar el canal abierto para mantener su comercio. Francia también, pero Francia además tiene otro problema. Tiene miedo que el movimiento de Nasser en Egipto contagie el problema que ya tiene en Argelia. Así que pretende dar un escarmiento en Egipto para contener el movimiento argelino. Así que es bastante complejo el objeto político de todo esto para todos. Esto va a llevar a lo que se llama la Operación Mosquetero, que antes tenía otro nombre, pero no importa, que consiste en que Israel por tierra va a ocupar el Sinaí, y esto es importante después para la Guerra de los 6 días, mientras que desde el aire principalmente van a apoyar Francia e Inglaterra bombardeando determinados lugares egipcios y finalmente van a enviar un grupo de paracaidistas a tomar la cabecera del canal de Suez. Todo este negocio le cuesta la cabeza a nuestro común amigo Anthony Eden, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué es lo que sucede? A ver, esto también yo creo que hay que verlo desde otro lugar, ¿no? Estamos en 1956. El mundo no es el de 1940 ni el de 1930. Es decir, lo que estamos viendo acá es que dos viejas gallinas y un pollito Qué malo, qué malo. quieren desafiar a los dueños del gallinero, a los nuevos gallos. Entonces, hay una mezcla de reordenamiento político internacional en intervención principalmente de Estados Unidos después de la Unión Soviética, pero al mismo tiempo hay un disciplinamiento de las fuerzas occidentales. Eisenhower estuvo ahí Claro, como están loco. Como todos enloquecidos con esto. Ahora, ¿qué es lo más importante a donde vamos nosotros? Y es un dato que vamos a rescatar y vamos a usar. ¿Por qué se detiene esta operación? Se detiene por dos motivos. Primero, porque hay una intervención de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad. Y esa intervención tramita en 5 días más 1 de aceptación del cese al fuego. Es decir, que Naciones Unidas se toma 6 días para intervenir en un acto de guerra. Para muchos historiadores, este es el motivo de que la guerra de los 6 días haya durado 6 días y se haya planeado para esa duración. Algunos no están de acuerdo, obviamente, pero hay una buena vinculación con esto. De todas maneras, si bien Israel iba a aceptar la decisión de Naciones Unidas, pudo más la presión americana económica para hacer callar a todos. Así que la operación Mosquetero murió apenas nacida y todos debieron replegar.
que es también otra cosa importante de esta operación, el plan que emplea Israel sobre el Sinaí es casi igual al que va a emplear en la Guerra de los 6 días. Así que esta operación es muy importante para, para la guerra que nosotros vamos a ver. Ahora, cesada esta acción, por supuesto, esta pretensión de la agricultura y del agua genera bombardeos y ataques fronterizos constantes entre Israel, Jordania y Siria. Y en medio de esto hay un ingeniero que está refugiado en Kuwait y que se llama Yasser Arafat, y que va a fundar en el 59 Al-Fatah, una organización terrorista, cuyo fin original, por eso no es accidental que haya sido ingeniero, era impedir esta canalización o desvío de aguas desde Galilea hasta el Negev. El principal actor de la región del lado árabe es, por supuesto, Nasser, y Nasser en el 64 va a hacer una reunión, la famosa reunión del Cairo, donde pretende fundar la República Árabe Unida. Una República Árabe llevada a los empujones. Un hermoso engendro, tipo la partición de Pakistán, de la India con Pakistán Oriental y Pakistán Occidental, una locura. Sí, hay un engendro con montones de problemas, porque Siria agarra, pero además Siria viene de golpe de Estado en un golpe de Estado, montones de problemas. Una de las condiciones de la República Árabe era que el equipo militar, para que estuvieran coordinadas todas las naciones, debía ser soviético, y los jordanos se miraban porque todo el equipo que tenían era inglés y algo americano. Entonces, Jordania fue un protectorado de su majestad. Bueno, claro, pero parte de lo que, parte, digamos, del tema de cómo se combinan los tres países y cómo empieza, digamos, Nasser a quemarles la cabeza, haciendo la fake news quizás más grande de la historia de la humanidad, tiene que ver con quién lideraba el mundo árabe. También pero fíjate que vas a ver acá el mismo pecado de la guerra de Yom Kippur, de coordinaciones muy pobres de las naciones árabes para accionar. ¿Me comprendés? Sí, no, pero digo, agregando al contexto esta introducción que hacemos, hay ahí en estas uniones y acuerdos árabes post Segunda Guerra una cosa fuerte de a ver quién es el que lidera. Claro. Totalmente. Es más, en la misma reunión del Cairo, Nasser, que venía viendo el movimiento de Arafat, crea la Organización de Liberación Palestina. Claro. Para Arafat, pero para tenerla controlada. Lo que abre un, digamos, trabajo de Arafat de doble sabotaje. Sabotea las actividades israelíes y al mismo tiempo sabotea el dominio de Nasser sobre la Organización de Liberación Palestina. Cosa poco conocida, porque creen muchos, ¿no es cierto? Y sobre todo acá que la ignorancia pulula, que los palestinos son los ídolos del mundo árabe, y no es así. No, poca gente ha sido más destratada. Pero tal cual. Claro, es decir, los palestinos, que son los antiguos filisteos, digamos, son la tribu huérfana de los árabes. Nunca nadie los quiso, nunca nadie se ocupó de ellos, hasta que tuvieron algún valor político y violento, pero nada más. Yo sé que a los palestinos esto no les debe gustar, pero es la realidad. Ya nos deben haber apagado. Sí, seguro, ya se fueron todos. Ya se fueron todos. Mientras nadie declare una fatwa por ahí, ¿viste? No hay problema. Bueno, ahí está. Bueno, avancemos que no hemos pegado un solo tiro, señores. No hemos tirado un solo... no hemos despegado un solo avión. Es interesante porque no despegamos nada, pero se vienen agarrando a tiro del 49. ¿Por qué? Porque en el 60 y entre el 65 y el 66 se produce lo que se llama la Guerra del Agua. Por todo este movimiento de agua, de agricultura y demás. Y esta Guerra del Agua, que realmente tiene un pequeño problema, y es que opera más sobre el territorio jordano que sobre el territorio sirio.
Y esto, para algún autor, genera en Israel lo que se llama el síndrome sirio, que es, castigamos a los jordanos por los sabotajes que hace Al-Fatah desde el territorio jordano, pero no atacamos el territorio sirio desde donde también vienen ataques. Siria apenas es bombardeada. Entonces generó como un odio particular hacia los sirios por no haberlos atacado debidamente. Y esto, aparte, el agua venía de ahí. El agua venía de ahí, además. Claro, Así que hay como es como si fuera el síndrome de Estocolmo, pero en otro formato, sí. dentro del gobierno de Israel. Es decir, va a haber algún, no va a ser muy grave, por supuesto, pero va a haber como alguna conmoción al respecto. Esta guerra termina, por supuesto, en el 66, y lo que sucede es que en el 67 empiezan a haber casi una discusión desde el gobierno de Israel y un movimiento liderado por Nasser para ver si atacan o no atacan a Israel. Digamos que el casus belli acá no es una cosa inmediata. No es el agua, no es la agricultura, no es el canal de Suez, no es el Sinaí. Es la relación original de poca política de convivencia. Y déjame todo, sumarte algo acá, perdón, Mm. disculpame la interrupción. Sí, es sí. que en esa época la existencia de Israel daba para estar en duda. Es decir, de hecho, claro, no claro. lo había reconocido nadie. claro, Claro. pero me refiero que está bien, habían ganado su guerra de la independencia, pero había que ver qué onda, ¿no es cierto? Si con un ataque en fuerza masivo, qué pasaba, ¿no? Bueno, Claro, tenías las encendidas, los encendidos discursos de Nasser diciendo que había que Claro. pasarle por arriba con todo lo que tenía. Normalmente, Abiertamente. normalmente ese tipo de discurso, lo sabe bien Jorge, ese tipo de discurso en la historia militar acompaña la ineptitud, pero Sí. sí. Está bien, pero a ver, lo que estoy diciendo es que además yo ahí, no sé, había movimiento de tropas, ¿no? Hacia la frontera, ese tipo de cosas. Sí, claro, pero y eso vamos a ver cuando hablemos de los planos, vamos a ver qué tan válido era eso. Pero es cierto lo que dice Guillermo, había un discurso que viene desde la reunión del Cairo y que se repite permanentemente, que el acuerdo de la RAU es eliminar Israel. Claro. Y también, por el paso de los años, es un discurso que también está entre que desconcierta y aburre. Y eso es lo que va a motivar también cierta duda del gobierno de Israel sobre si iba a haber guerra o no. Ahora, la parte política profunda la vamos a dejar para la segunda parte, pero esta es la estructura general hasta donde hemos llegado. Veamos quiénes son los participantes. Sí, pasemos a los protagonistas que vamos a tener en esta guerra. Acá tenemos para quienes solo nos están escuchando todas las fotitos, como suele poner Jorge, de los protagonistas. Así que les comentamos y cualquier cosa, si quieren, después googlean. Son unas fotitos preciosas. Sí. El principal director de la guerra y el principal impulsor, pero no en el sentido de buscar la guerra por sí misma, sino impulsor porque entiende que la guerra es inevitable, es el ministro de Defensa, que es el general Moshe Dayan, indiscutible comandante y brillante, tanto como hombre militar y como hombre político. Lo han denostado después, viste, por toda la tierra del Yom Kippur y todo eso, pero... Ah, bien, pero por eso. Bueno, pero acá, en este momento... Para los que no escucharon, terminen de escuchar, sigan cronológicamente, terminen de escuchar 6 días y después agarran y van a Yom Kippur. Así lo adoran a Dayan acá y lo denostan en la otra. ¿Cómo perdió el ojo? Era en la Segunda Guerra, ¿no? No, creo que en una emboscada antes de la Guerra de Independencia, me parece ya. Sí, donde le vacían el ojo de un tiro. Sí, es una emboscada, es cierto. Un tipo amante de las mujeres, ¿eh? Bueno, está bien. Mujeriego, digo, le gustaba... si le vamos a criticar las virtudes, tampoco se puede. No, pero digo exageradamente. Bueno, en el centro tenemos a Moshe Dayan.
Vamos a ver, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Defensa israelíes es otro gran conocido que es Isaac Rabin, otra figura importantísima de la historia de Israel. Y después tenemos gente menos conocida, no todos, pero un poco menos conocida. El comandante del grupo central, que es el general Narquís, que vamos a ver en la segunda parte, que es el que va a operar sobre Cisjordania y los Altos del Golán. Todos estos oficiales que nombramos de la israelí son todos muy experimentados desde la guerra de independencia y de antes también. Hay gente de la Hagana, hay mucha gente de la Hagana acá. Después está el general Gaviz, que es el comandante del Teatro de Operaciones del Sinaí, y el general Eleazar, que es el comandante del Teatro de Operaciones Norte. Narquís es el responsable de Cisjordania, y Eleazar es el responsable de las alturas del Golán. Y está bien porque además Eleazar es el que organizó, antes de tener este cargo, todas las defensas y las fuerzas que van a operar en el Golán. Después tenemos un personaje fundamental, que es Mordecai Hod, que es el comandante de las operaciones aéreas, y que es con lo que abre la guerra y que después vamos a detallar. Y los tres protagonistas de las operaciones del Sinaí son los comandantes de las tres UGDAs, que son los grandes grupos de batalla, el general Joffé, el general Tal y el general Sharon. Qué hermoso está en esa foto, el más El Bibi, el más genio. Bien pintón, está precioso esa foto. Yo después rescaté, la verdad que no. Bibi no es Bibi, perdón, no yo es lo digo Bibi, no, claro. Arik. Exactamente. Y después se rescata acá la foto del rabino, jefe de las Fuerzas Armadas israelíes, que toca el famoso cuerno de carnero cuando se toma el Muro de los Lamentos. La verdad, una simbología y una emocionalidad fuertísima tiene la imagen de este hombre. Que ahí tenemos una fotito importante también, ¿eh? Sí. Pibe de armas tomar, ¿eh? Claro, y ahora, claro, porque algunos se preguntarán por qué no hablamos de los árabes y nos quedó uno solo acá. Claro. No hablamos de los árabes porque realmente no valen la pena. Desgraciadamente esa es la realidad. Pero sí, este hombre, que es un comandante de la Fuerza Aérea Siria, que es al-Assad. El papi del óptico. El papá del hijo. El papá del hijo. Exactamente. Y que, a pesar de que no van a tener un papel descollante, pero vamos a explicar por qué. Es decir, por qué este hombre desde ese lugar va a terminar haciéndose con el poder en Siria. Sí me parece interesante ver que haya sido un oficial de las Fuerzas Armadas. Sí. Eso tiene mucha importancia, sobre todo en Siria, que cuando hablemos un poco ahora del ejército, lo vamos a ver. No, y aparte, Alawita, el tipo, ¿no es cierto?, es los que mantienen el poder en ese lugar, ¿no? Tremendo. Sí. Y además, manteniéndolo con una minoría. A sangre y fuego. Sí, claro. Este pibe a sangre y fuego. Perdón, voy a decir una cosa que no tiene nada que ver, digamos, extemporánea. Y cómo se ve que estas cosas no terminan nunca para la visión de estos principios de este siglo que estamos, ¿no? En las primeras décadas de este siglo, en que la gente se piensa que se resuelve todo. No, se resuelve una parte y después vuelve y vuelve y vuelve. La minoría que representa al Assad es lo que después vas a tener un despelote fenomenal a fin del siglo pasado. O sea, como la gente se piensa que se resuelve, ya está, se resolvió. No, eso vuelve. Y también tenés la triste explicación, ¿no? De que a veces eso de malo conocido es mejor que bueno por conocer, ¿no? Me refiero a la relación con la Unión Soviética, cómo después persiste, caída de la Unión Soviética, o sea, pero nada, vos fijate que para la élite política de Israel, ¿no es cierto? ¿Qué es mejor?
saber que está el hijo de el populista, manejando Siria, controlándola, o tener una Siria que es un agujero negro. Que ahí tenés Claro. todas las crisis de Tenés refugiados, toda la variante del una regla que abanico una ¿con guerra que no quién se termina hablás? nunca más. ¿Me Exactamente. comprendés? Bueno, Claro. avancemos, señor. Por supuesto. Bien, en la placa siguiente lo que tenemos es, digamos, la situación estratégica general. Es conocida, pero me pareció bueno tenerla para los que nos siguen por YouTube, con la disposición de los países. Y una de las cosas interesantes que esta guerra va a reparar, o más o menos reordenar, es la posesión jordana de Samaria y Judea, que ya para esta época se llamaba Cisjordania, y que está apoyada sobre Jerusalén. Que esto es muy importante ver cómo está todo el escenario estratégico dispuesto. En la placa siguiente vamos a ver los planes, es decir, qué es lo que querían hacer. Siria lo que pretende es irrumpir a través de las alturas del Golán y llegar a Haifa, es decir, llegar Al Mediterráneo. al Mediterráneo, al mar Mediterráneo. El plan no dirá, bueno, las alturas del Golán es una posición dominante, desde allí se podría lanzar una ofensiva, es todo bastante aceptable, pero tiene un problema. Para salir de las alturas del Golán y entrar cómodamente a lo que sería la planicie del norte de Israel, si bien hay algunos pasos, el paso más importante se llama el paso de las hijas de Jacob. Si uno no tiene ese paso, todos los otros cruces que haga no tienen ningún valor. ¿Y cuál es el problema que tenía en esa época ese paso? Y que en la guerra de Yom Kippur también va a ser un problema. En esta época, el paso estaba, es un río seco, hay que cruzarlo por un puente. El puente era un puente Bailey inglés. Y ese puente Bailey inglés permitía, por su tamaño, que pasara un tanque Sherman, y muy justo que pasara un tanque Centurión inglés. Pero de ninguna manera podían pasar los T-54 o los T-55 rusos. Sí, todo eso te habla, viste, del cerebro, de qué les pasaba por la cabeza. Sí, ¿Me comprendés? Del Estado Mayor sirio. Bueno, ¿De las qué veces pensaban? que he escuchado hablar y que he leído sobre esta guerra, lo primero que te viene es, ¿cómo se les pasó? ¿Cómo nos Sí, hirieron? Porque siempre para ¿Cómo eso se- están los. Pero vos te Para eso imaginás que están los llegás estados y decís, che, mayores. no paso. Claro. Claro. Hay tipos que analizan los puentes, cuánto pueden soportar, la trocha que tienen, Claro, no bueno, solamente los caminos, pero todo. por el detalle que no pase de ancho ya era la Pero primera. claro. Es muy alucinante, perdón, te interrumpimos. No, pero hay una cosa, y acá ahora podemos decirlo, por lo que hablábamos de Assad hace un rato. El problema que tiene Siria militarmente, que en parte también lo tienen los otros países árabes, es que al principio, en Siria, o para el pueblo sirio, la profesión militar no era bien vista. No era vista como un progreso social ni cosa parecida. No había un rechazo, pero tampoco generaba mucho entusiasmo. Cuando en Siria los militares empiezan a actuar en política, eso es lo que atrae a que los jóvenes sirios entren en las academias militares. Lo que implica una absoluta deformación profesional. Y lo hemos dicho muchas veces, cuando una fuerza militar tiene un alto involucramiento político, la fuerza militar deja de ser militar y se transforma en un partido político. Y ya deja de tener conocimiento. Sirve para estas playas, ¿no? Sí. Claro. Corre Entonces, por mi cuenta lo que. Sí, No, tal sí, cual. también, por supuesto. Entonces, no pueden resolver problemas militares porque no lo conocen, y para lo único que sirven es para promover a un comandante aéreo como Assad a la presidencia de la nación. Ese es el problema sirio. Y es muy similar a los otros. En Jordania tal vez un poco menos, pero de todas maneras, en Jordania la ascendencia aristocrática de la monarquía y los lazos familiares marcan los ascensos militares,
Y en Egipto los marcan los amigos. Se asciende por ser amigos. Vamos, hay un comandante, el comandante del Sinaí, me escapa el nombre ahora, su única virtud militar era haber fracasado en Yemen y ser compañero de copas del comandante en jefe del ejército, el mariscal Abed. Pero déjame no tenía ningún sumarte mérito. un tema a la suerte de vidas paralelas entre los árabes y los israelíes en estos días, en esos tiempos, ¿no? Sí. Ambos eran, en su origen, eran hábiles en el empleo de fuerzas irregulares, de fuerzas, me refiero, Sí. de fuerzas pequeñas, muy móviles, que golpearan y salieran. Qué sé yo, recordar las campañas de Lawrence en Palestina durante la Primera Guerra, en Palestina, en Siria, durante la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Era eso, ese es el tema. Ahora, cuando esos países, los árabes y los israelíes, hacen el clic de pasar de una fuerza irregular a una fuerza regular, los árabes chocan con eso, no logran que esa disciplina que se requiere para manejar masas de tropas sea eficiente. Los israelíes lo logran hacer, sin embargo, transmiten en el gen, si me permiten, de la fuerza militar de Israel, el gen de andar liviano en la guerra. Y esto tiene más que ver no tanto con el peso de lo que se puede cargar, sino con el peso cerebral, en el sentido de no hacerse demasiado rollos complejos, no depender tanto de estructuras monstruosas, ser liviano, ser rápido, ser ágil. Eso lo compró bien Israel, me parece a mí. Sí, ciertamente. Sí. Digamos, a los árabes, es lo que decía Loren, los árabes sirven para hacer movimientos irregulares. No se los podía encuadrar porque, aunque suene romántica la frase, son beduinos. Claro. No se los podía encuadrar en una fuerza militar regular, salvo que se hiciera un cambio cultural interno, local, de lo que nunca nadie hizo y nadie se quiso ocupar. Del lado jordano, el compromiso se lo vio como, sí, tratar de decir, obviamente defender Jerusalén, tratar también de llegar al Mediterráneo, pero la operación principal era la de, desde Hebrón, en el sur, enlazar con un ataque egipcio que provenía del Sinaí. Le faltaban uña y guitarrero para hacer esto, un poco por lo que acabamos de decir, pero dentro de todo era un poquito más coherente que el plan sirio. ¿Cuál es el problema del plan egipcio, que es de lanzar un ataque desde el Sinaí? El problema es que al desplegar las fuerzas, estamos hablando de cerca de 5 o 6 divisiones, de infantería blindada, claro, hay mucha diferencia porque las de infantería tenían batallones de 100 tanques en apoyo, pero el problema es que mezclaron algunas cosas. Por un lado, las desplegaron bajo el sistema de defensa soviético en ese momento, que era de 3 líneas de defensa con muchos puntos fuertes, pero así como las desplegaban con esta rigidez defensiva, también pretendían que rápidamente pudieran saltar y hacer una ofensiva. Esto fue un problema grave para todas las tropas egipcias en el Sinaí, porque muchos comandantes, ya desde antes de la guerra, estaban pidiendo instrucciones claras. O nos defendemos o vamos a lanzar un ataque. Claro. Pero las dos cosas al mismo tiempo, no. Esto quiere decir que si me dicen que voy a atacar, mis defensas van a ser mucho más sencillas. Ahora, si me tengo que dar a defender, ya que dejo comprometidas las fuerzas pegadas a la tierra con mucha más fuerza. Bueno, esto nunca fue resuelto. Ni el comandante en jefe egipcio para el Sinaí, que jamás contestó y que jamás habló con los jefes de las unidades, no lo hizo Nasser desde el Cairo, y tampoco lo hizo el comandante en jefe del ejército Amer, que dio siempre, hasta este momento, y después vamos a ver algo peor, dio órdenes confusas. Es más, muchas veces saltaba el comandante del teatro de operaciones y hablaba directamente con los jefes de división. Así que el ejército egipcio, que
digamos, cuando uno lo mira parece el más armado, el más poderoso, tenía un veneno interno que era la falta de claridad del objetivo, de las operaciones y de lo que se quería de esa Pero fuerza tenía militar. experiencia de guerra, eso, Sí, o sea, no lejana. En la Segunda Guerra Mundial hubo soldados egipcios peleando con los ingleses, claro. y hubo mucha experiencia recibida de ahí, pero me parece que también el tema de las pujas políticas, eso Claro, los hizo pomada, ¿no? los liquida. Es decir, la mejor división que tenían, que se llama, no recuerdo, bueno, se me mezclan los números, la 7 o la 4, era muy buena, pero el comandante era otro amigo de borrachera del jefe del ejército. Pero no es que no se puede tomar alcohol en ese mundo. Bueno, Bueno, depende. depende. Yo les voy a contar un secreto. Para mí esas normas son para la gente común. Los que Como dirigen siempre. están en Como otro siempre. planeta. Como siempre. Exactamente, sí. Bueno, contrariamente, la proyección de operaciones que hace Dayan es prácticamente lo que van a ejecutar. En el Golán van a penetrar el Golán y lograr lo mismo que van a hacer en el Sinaí, un espacio de terreno que aleje a las fuerzas sirias y dé a futuro un colchón defensivo. Por eso van a penetrar hasta Cuneitra y no se van a acercar mucho a Damasco, pero sí, la línea Cuneitra y Montermón va a marcar ese colchón defensivo. Van a tomar Jerusalén, y ese es el plan, y van a ocupar la Cisjordania. Van a empujar también a Jordania al otro lado de Galilea. Y en la península del Sinaí, conforme lo que ya habían planeado para la operación Mosquetero en el 56, van a penetrarla hasta llegar al Canal de la Mancha y además van a tomar Sharm el Sheikh, que es la punta sur de la península del Sinaí, para asegurarse el acceso naviero a Eliad, que es el puerto en el Golfo de Aqaba que tiene Israel, porque a través de ese acceso llegaba el petróleo de Irán. Así que había que asegurar todo. Y porque además los egipcios tenían una fuerza especial en Sharm el Sheikh para tratar de detener esto. Ahora, Otra gente en Irán en esa época, recordé. Sí, otra gente estaba. Otro perfil. Un día tenés que hacer una clase especial sobre Irán, Guille, vos que te gusta. Irán. Sí. ¿Irán? Sí. Irán, Sí, puede ser. claro, todo, cómo fueron, cómo vinieron. Consulta que nombraste recién, digamos, los planes de Dayan. El primer ministro no estaba tan convencido. No quiero avanzar sobre temas políticos, por lo menos hasta que tengamos esto planteado. Ahí va a haber un pequeño tema, es cierto. Adelantémoslo, no pasa nada. Sí, aunque sea lo planteamos y después... ¿Cuál es el tema? El gobierno israelí pensaba que en realidad esta seguidilla de amenazas y de balandronadas de Nasser no iban a ser más que eso. Ahora estaban más que convencidos de que todo esto era discurso local, claro, y no era, o no mostraban que era el momento de la guerra. De hecho, este desorden ofensivo-defensivo de las fuerzas egipcias en el Sinaí también indicaba que no estaban dispuestos a atacar inmediatamente. Así que lo que va a tratar de hacer el gobierno es pacificar o lograr alguna decepción para que se mantenga la situación allí. El que ve que eso es imposible es Dayan. Y de hecho, Moshe Dayan fuerza al gobierno, porque lo fuerza a una reunión para presentar el plan de operaciones. Claro. Y los convence a través de eso de que la guerra es inevitable. Digamos, el que la vio fue él. El gobierno, digamos, ojo, porque también a veces uno puede cometer un error. No es desidia, es cálculo político. Veámoslo sí, también, digamos, para los que conocen menos la historia, el principio de esta guerra. El que ataca
es el que después carga, digamos, con las sanciones, con las presiones claro. y demás. Y eso se transforma también en mito, como bien dijiste al principio de esta historia. Entonces, al ser Israel la que hace el famoso ataque preventivo, esa rencilla política que tiene que ver, digamos, con la teoría política y la presentación de Dayan de los peligros, es también una historia mítica. Me parece que Sí, también carga Israel durante mucho tiempo con el haber con sido el que eso. dio Sí, la primera. sí, Sí, pero el ataque preventivo, eso está bien, y es cierto de lo discursivo y lo político y tiene ese valor. Ahora, desde el punto de vista militar, el ataque preventivo es siempre una actitud defensiva. Sí, sí, pero no, por supuesto, pero quería plantear esto. Después lo vemos mejor Sí, el tema político, porque sí. da para sí. hacer un montón también, pero Sí, da era para más, para. Sí. porque además Dayan aprovecha algo. Días antes de esta presión que él hace para presentar el plan, hubo un discurso del primer ministro que es ay, Ay, pero a mí se me va se siempre. me escapó, sí, y que se lo conoce como el discurso del tartamudo, porque no termina de definir bien la posición de Israel. Sí, claro, exacto. Entonces, entonces esa duda también la aprovecha Dayan para poder presionar al gobierno y ofrecer el plan, ¿no? Dice, también hay que pensarlo, hay que estar en el momento y en el lugar. No, y además que venían, perdón, venían de baile en baile, no es que. Claro, no es que vamos a la guerra ahora, ya veníamos complicado, venía muy Exactamente. complicada la cosa. Bien. Después brevemente lo que podemos ver en la página siguiente es la maquinaria que van a operar. Los israelíes van a contar con el AMX-13, que es un vehículo, un tanque francés, liviano, su gran virtud es la velocidad, y que Y un tenían cañón dos... interesante, tenía un cañón de 105 milímetros francés importante, que tiraba bastante rápido. Para lo Bastante que era la rápido, sí. época, era un cazatanques, era un Sí, vehículo para estar tirando en acecho, no para una batalla claro. tanque contra tanque. Claro, incluso había algunos modelos que todavía no tenían el de 105, sino que tenían el de 75 original, que montaban en la torre 4 misiles antitanque para potenciarlos. Claro, tal Así cual. que era bueno, sobre Sí, todo para exploración, aunque terminó involucrándose en batallas blindadas sí, importantes. El Centurión inglés, sí. potenciado en parte aquí Eh, también, un Todos buen son tanque. recauchutados Sí. por los israelíes. Todos le Y, meten mano como loco. y el más recauchutado que son los Sherman. Sí. A los Sherman sí le Que- hicieron de todo para sí. Y que modernizarlos. es el caballito de batalla de la guerra, Sí, la guerra de sí, los 6 días, se lo ve así. totalmente. Es el Totalmente. tanque que identifica a la guerra de los 6 días, que mucha gente dice, bueno, es el mismo, como vos estabas diciendo, es el mismo Sherman con que Patton cruzó Francia. No, no, pará, loco. Tenía otro cañón, le modificaron el motor. Está tuneado. Está tuneado Estaba mal. toneado. Sí. No, está tuneado mal, guarda. Y los árabes tienen aquí en la página, que para los que ven arriba a la derecha, un tanque blanco. Es Ujú. color arena, pero parece blanco. Qué feo es ese Ese tanque, qué es, feo. es horrible. Creo que se llama BT6 o BT7. Una porquería realmente. Sí, Su que yo, virtud, yo estaba siendo elegante, pero Este es realmente. transporte personal, ¿no? También. no, hay uno muy ¿No? parecido que tiene una torre Ah, más chica para hacer transporte claro. personal. Este es puro motor, Sí. pues ¿Sabes tiene qué creo que parece 3 los cosos esos tripulantes. que mandan a Marte, viste? Esos Sí. aparatitos. Una monstruosidad realmente. Ya le digo, la única virtud es que era anfibio, pero realmente peleó en el El cine chapón que está éxito. delante. Claro. Exactamente. Y después sí, el T-54, Mm. T-55, este es un 54 de última generación, el 55 es muy parecido. Su gran virtud, el cañón de 122 milímetros, Una bestia. una bestia, un tanque grande. O sea, lo Sí. que tiene es que, no en peso, pero en tamaño es un tanque muy ancho. ¿Sabés quién los Pero, opera todavía? bien. Perú todavía los Claro, tiene. Perú los tiene en claro. servicio. Y después nuestro gran amigo, el compañero nacional y popular Kim Jong-un,
Bueno, tiene de esta basura, pero a rolete, ¿eh? sí, la tiene ahí. Es una chatarrería. Yo recomiendo a quienes no Sí. leyeron la nota en Faro Argentino de Guillermo contando, digamos, cómo está las Fuerzas ¿Cómo Armadas es eso? de No me Corea. lo ofendan. No, me lo de ninguna ofendan a Kim, manera. Pero lo que digo es que porque- es como la calle Warnes de la. Sí, un desarmadero. Claro. No, y Ahora, muchos cartones, guarda. También, Mucho sí, cartón para el también tiene de cine, mentirita. guarda. No estoy No. diciendo con esto que el señor no sea peligroso, digo que también Sí. es un poco escenográfico. ahora, además de esto, los árabes van a pelear con los Joseph Stalin 3 de fines de la Segunda Guerra Mundial. Los T-34-85, que son de 1942. E incluso se van a ver Panzer IV alemanes. Sí, que ellos habían Los recibido un viejos y montón. queridos, claro. Sí. Claro, había también Y hay un esto. problema doctrinario. ¿Cómo se también amortizaron acá, los ¿no? Panzer, Ojo. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, el caudillo de España tenía unidades blindadas hasta los 60 de Panzer. Sí, sí. Ahí hay un tema también que lo hablamos cuando charlamos de la guerra de Yom Kippur, es que los árabes compraron también llave en mano la doctrina de los soviéticos para Sí. utilizarla a la árabe. Y acá voy a decir algo que me van a matar, ¿no? Y el ejército de Israel tenía este popurrí también de material, que no es el ejército de hoy, ¿no? Ese popurrí de material, pero la doctrina que ellos hacen, me parece a mí, estos tipos habían leído a Guderian, a Liddell-Hart, es decir, adoptaron la idea de la guerra relámpago con los tanques, ¿no es cierto? Sí. Pero adaptada claramente a operar en el terreno ideal para eso, que era el desierto. Claro, por supuesto. Estudiaron las campañas del norte de África al detalle, al detalle. Sí, eso es lo que formó la doctrina de guerra israelí en esta guerra y en parte todavía en la de Yom Kippur. Y esto además tiene, es decir, para ver también esa lucidez profesional que pusieron los israelíes. No se va a ver en el Golán, pero aquí en el Sinaí, cuando uno revisa las unidades que participaron y sus composiciones, la teoría blindada que van a usar en el Sinaí es la teoría del general Fuller. Claro. Es una de las primeras teorías, que es la que se llamaba solo tanques. Exacto. Claro, Fuller decía que el arma... Es como una revista, revista solo tanques. Sí. Claro, porque él decía, el arma con mayor capacidad de supervivencia es el tanque, así que eso tiene que ser el núcleo del ejército. Todo lo demás viene para acompañar. Y cuando uno mira esa composición de fuerza en el Sinaí, se nota la presencia de las ideas de Fuller, combinada, por supuesto, con todo lo demás que vino después, ¿no? Y pero con la dificultad que te ofrece, eso. Sí, y con la dificultad que te ofrece el Sinaí, de que visto desde afuera, digamos, si vos tenés una óptica muy alta, muy viéndolo a toda la península, vos te pensás que estás hablando de un billar. Y en realidad el Sinaí está partido en dos, ¿no? Por una serie de pasos que es clave controlarlo rápidamente, porque si no estás encerrado. Exactamente, eso va a ser uno de los temas centrales de las operaciones del Sinaí. Claro. Es fundamental. En la página siguiente tenemos a los protagonistas de los primeros minutos de la guerra. Esto, acá quería venir yo, vamos. Yo elegí 4 aviones, hay un montón, pero los Mirage 3C franceses, y el que se ve arriba a la izquierda, arriba a la derecha, en una maqueta camuflada, el Super Mystère francés. Hay otros aviones franceses, el Mystère, que es el modelo anterior a este, están los Foucault, creo que son de ataque a tierra y demás, pero son los protagonistas de los primeros minutos de la guerra y son los grandes protagonistas de esta guerra. Del otro lado, cuentan con los MiG-15, famosos en la guerra de Corea. De Corea. Acá hay un modelo particular que tiene extensiones en las alas para portar bombas. Sí. Y el gran caza que tenían era el MiG-21, que se ve aquí camuflado. Que los también tiene la Fuerza Aérea Cuba. Chico, claro, tienen esto ahí
estacionados porque no vuelan casi. No, por supuesto, no, no lo pueden hacer volar. Así que. Pero ¿Cómo son? estos van a- ¿Cómo son? Le dan ron, le ponen ron para que arranque. Sí, ¿Cómo son? Les recuerdo que unas islas sin petróleo fueron exportadores de petróleo todo el tiempo, que vampirizaron. Una cosa única en la historia. Se va a estudiar dentro de 3 o 4 siglos la isla que Cuba exportaba libre, petróleo. Cuba libre. Sí, exactamente. Bien, ya tenemos todos los protagonistas. Espera, te quiero empiojar un poco. ¿Qué Es lo que cosa? te quiero contar. Esa historia de que podían preparar un avión en 8 minutos, que siempre se dice. ¿Cuál era el que podían los israelíes así prepararlo y volver a salir en 8 minutos? Siempre me quedó en la... No, No cualquier sé avión si de era un combate mito. puede estar Cualquier- preparado. Pero Sí. que habían generado, digamos, esa capacidad de sí, renovarlo y no, volver a sí. salir. Eso es práctica e instrucción. Claro. Y digamos, que el tipo de avión sea lo suficientemente moderno para aceptar ese ritmo. Que Pero que no después, dure eternamente, chicos. claro, no, eso para hacerlo rápido, es más, puede uno poder hacerlo durante un día con un avión y hacerle hacer 6 salidas, digamos, 8, Claro. como mucho, pero no más. Y al día siguiente dejarlo descansar, porque no se puede más, vas a romper todo. Los pilotos y Y en los general aviones. también, y los pilotos, claro, los pilotos se trabaja a cama caliente, es decir, Claro. van cambiando aterriza el avión y te meten otro piloto. Es muy raro que haya una segunda salida a continuación de otro, ¿no es cierto? Así es. Bien, en la página siguiente ya entramos en el frente del Sinaí. Y en el frente del Sinaí nosotros vamos a contar una operación porque empezó aquí, aunque después se extendió a Jordania y a Siria, que es la operación aérea. ¿Por qué? Y esto lo hemos comentado más de una vez. En tiempos modernos es imposible moverse en tierra sin tener protección aérea. Hay gente que no lo entiende, No, creen en los sí, milagros, creen en los claro. milagros. Era una preocupación a fines de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día es muchísimo más preocupante. Tal cual. Entonces, Tal ¿qué es cual. lo que qué es lo que va a proyectar? Muy vigente, General perdóname, Hoth? te interrumpo de vuelta. Muy vigente hoy con el tema del conflicto ruso-ucraniano, esto Sí. de tener o no tener fuerza Fuerza aérea aérea. disponible. Exactamente, Tal exactamente, cual, impensable, tal impensable. Bueno, Impensable. Exactamente. Yo conocí y lo escribí un colega mío que llegó al estrellato, que en un momento dado me dijo, podemos estar sin fuerza aérea y sin armada porque no se necesitan para pelear. Buah. Guarda, ¿eh? Guarda. Buah. ¿Dónde iba a pelear? La Y guerra qué de sé Paraguay. yo, en la guerra del Paraguay, por ahí, ¿viste? Claro. Iba a con algún reconquistar cantor. Granada. Sí, tal vez, sí. En fin. Ay. Bien, ¿qué es lo que hacen? Vamos a la página siguiente, así vemos el Sí. diseño. Che, el que quiera que busque las trincheritas, me parecen fenomenales esa imagen. No, y las letras que pone Tal el cual. amigo Jorge usa caracteres tipo israelíes. Yo casi estoy leyendo de derecha a izquierda, pero no es de izquierda a derecha. Es que hay que ambientarlo, hay que ambientarlo. Te aclimatás. Así es. ¿Cuál era la idea? La idea era, en función de tener esta superioridad aérea, eliminar las fuerzas aéreas árabes. Y para eso el general Hoth tiene un plan. ¿El plan en qué consiste? Consiste en emplear estos aviones Fuqua, que eran de segunda línea, de manera visible en el aire. Es decir, que los radares árabes, sobre todo los egipcios, los pudieran detectar o seguir o estar atentos a ellos. Mientras los Mystère, los Super Mystère y principalmente los Mirage, volaban sobre el mar a 18 metros de altura. ¡Fa! Casi Si nada. sacaba la manito, tocaba. Sí, claro. Bueno, muy al estilo de los A4 que usamos Eso, nosotros en las Malvinas. bueno, yo los Muy vi de con ese estilo. los Mirage nuestros en el ataque del 1 de mayo, volando así al ras de Claro. 4 o 5 metros del mar, una cosa infernal. Increíble. Impresionante. Entonces, ahora, ¿por qué lo hacían? Lo hacían porque eso les permitía estar por debajo de la vigilancia del radar. Vamos a hablar de los egipcios en principio.
por debajo de los radares egipcios. Ahí Ahora. déjame que una pregunta. Sí. La gente por ahí no comprende esto de los radares y cree que el radar emite como una señal, digamos, como un rayo, digamos, que va derecho, y en realidad el radar lo que emite es un lóbulo, como un globo. Es como un globo Sí. lo que va emitiendo. Como se ve en las esa señal pelis. Exactamente, un globo. Y ese globo tiene espacios abajo que el globo no está inflado Pero para para cubrir. tocarlo. ¿Está? Entonces es ahí donde buscan. Y es por eso que es tan importante la inteligencia previa. Es decir, estoy seguro que la Fuerza Aérea de Israel estuvo haciendo lo que se llama la firma del radar, de los radares egipcios. Es decir, en qué potencia emiten, cómo es el sistema de emisión, para poder calcular ellos, bueno, ¿dónde está el hueco abajo donde yo me puedo colar? Porque no es una cuestión que diga, bueno, baja 2 metros, pibe, o no, 2,50 metros. No, no es así. No, Bueno, perdón, gran laburo de Mossad de espionaje en esta guerra, gran laburo. sí. No, no Increíble. solamente de ellos. Yo acá, y se lo he dicho a muchos miembros de la comunidad israelí, ¿no? Que yo no le voy a sacar mérito al Mossad, no soy quien, soy apenas un gurí de Paraná. Pero acá no se rescata habitualmente a la inteligencia táctica de las Fuerzas Armadas de Israel, que son los pibes que hacen estas cosas tremendamente aburridas de ver fotografías, analizar datos, Claro. pedir datos extraños que a nadie entiende, y son nerds que están viendo esas cosas y surgen esto, ¿no? Claro. Claro, Eso se para llama explicar. inteligencia táctica. ¿Sabés qué hacen también? Como está pasando ahora y que me han maldecido. Cuando vos estás en un frente de guerra y sacás una selfie o sacás una imagen y se la mandás a tus amigos en Facebook, hay otros tipos del otro lado que agarran eso y empiezan a decir, uy, mira Sí, dónde está. ¿dónde está el viento, las nubes de ese día? Pero Claro, perdón, todo, sí, todo. sí, Muchacho, absolutamente. muchacho. Pasó en este conflicto, al principio de este conflicto, que en un campo de entrenamiento los soldados estaban mandando selfies. Claro. Sí. ¿Y sí? Exactamente. ¿Y sí? En fin, bueno, sigamos con el ataque. Ahora, ¿qué pasa? En algún momento hay que levantar el vuelo. No se puede atacar a esa altura. Pero hasta esa levantada estaba medida. ¿En qué sentido? Estos aviones, para poder poner en marcha el motor, necesitan un arranque de tierra. Es decir, no es que uno se sube, pone la llave y arranca como un auto. ¿Ah, no? O la Hay nave, muchos que creen que sí. la nave hay de una los manija que le supersónicos. dan- La no nave hay de los una manija que le supersónicos. meten. No. Claro. Claro, hay una unidad eléctrica que le da Sí. arranque a esos motores. Entonces, ¿qué fue lo que se calculó? Se calculó lo siguiente. Cuando los aviones israelíes aparecían en el radar, el tiempo de llegada desde la detección de los aviones israelíes hasta el aeródromo, aeropuerto que iban a atacar, era el tiempo necesario para que los pilotos egipcios reaccionaran y encendieran los motores. Y esto era fundamental. ¿Por qué? Porque los misiles y bombas que utilizaban los israelíes eran guiados por calor. Así que necesitaban que los motores estuvieran encendidos. Fíjense hasta qué punto está planeada esta operación. Y fue exitosa por eso. Cuando los aviones israelíes llegan a los aeródromos, la gran mayoría de los aviones egipcios están con los motores encendidos y calientes. Así que todos los misiles infrarrojos los van a buscar y los van a destruir. Y también van a emplear bombas para romper las pistas. Son unas bombas que se clavan y se meten un poco más adentro y recién ahí estallan para romper la superficie de las pistas. Digamos también que a Israel lo ayudó el tema de la distancia, ¿no? En el sentido de que no tenían que volar hacer unas navegaciones muy largas para llegar al blanco, que eso te expone más. No, por supuesto. El tipo despegaba y en pocos minutos podía estar en la zona del blanco. Eso le daba una gran flexibilidad, ¿no?, a las cosas. Así es. Estaba buscando un dato. En 2 ataques que se hicieron en 170 minutos en total, destruyeron 300 aviones egipcios. Un despelote. Un Un desastre. despelote.
Un absoluto desastre. Estos largaron como a la madrugada y era como, no sé. No, estos salieron, si yo mal no Salieron. recuerdo, alrededor de las 8. Lo debo tener anotado por acá. Porque pese a lo que la gente cree, yo no ceno como Jedayán todas las noches, sino que algunas cosas las tengo que ver. Todos pensamos que no sos humano, que estamos hablando con Wikipedia. Es probable. Wikivigo. Sí, a las 7:10. Los despegues empezaron a las 7:10. Y acá hubo otra cosa, además. Si bien la mayoría de los vuelos no cruzan por el Sinaí, hay un evento muy particular. El mariscal Amer, comandante en jefe de las fuerzas egipcias, decidió ese mismo día, 5 de junio, visitar las bases aéreas del Sinaí. Y por supuesto, para evitar accidentes, digamos que parece que se conocía mucho entre ellos, toda la vigilancia de radar se suspendió para evitar que los misiles para evitar bajar lo propio. Claro. Pero ¿qué sucede? En este viaje, de repente, se le cruzaron aviones israelíes en masa, porque venían de hacer un montón de ataques. Y esto le generó para algunos un miedo a Amer, como para que no volara durante toda la guerra. Ahora, vos mirá, ¿no? A lo que se le va a sumar algunas decisiones incompetentes que va a tomar. Pero claro, pues son esas cosas curiosas y casuales, impredecibles, que pueden pasar. Acá no tuvo mucho peso, pero indudablemente algo detuvo el mando efectivo de las fuerzas egipcias. Esto que se hizo a la mañana en Egipto, por la tarde se repite en Jordania y en Siria, con el mismo método, de la misma forma, y el mismo éxito además. Esto no quiere decir que no haya habido aviones totalmente, no haya habido ningún avión árabe durante la guerra, pero fueron muy pocos y con muy poca efectividad. Era muy poco lo que les quedaba, realmente. Así que han perdido prácticamente todo. En la placa siguiente están las rutas de vuelo, para quien le pueda interesar. Y si es interesante, estos son los ataques a Egipto, llegan hasta Luxor los ataques, bien al sur de Egipto. No dejaron nada sin atacar. Cubrieron todo lo que pudieron y con altísima efectividad, la verdad. Con este paso libre se van a iniciar más o menos a la misma hora las operaciones terrestres en el Sinaí. Y Guillermo lo dijo hace unos momentos. ¿Cuál es la clave del Sinaí? La clave del Sinaí es que uno tiene que entrar desde Israel y asegurar un par de entradas. La Franja de Gaza es la principal, porque esa abre la ruta de la costa para llegar hasta el Canal de Suez. Junto con ella está el Harish. Más hacia el sur está Abu Agheila, que es otra, es como un cañón, no tan profundo, pero que también es un paso de entrada a la planicie principal del Sinaí. Y un poco más al sur un acceso más abierto, que es una larga ruta que atraviesa el Sinaí. Lo que uno tiene que tener es estos accesos para entrar, y una vez que uno entra más hacia el oeste del Sinaí, hay, como bien dijo Guillermo hace un rato, un cordón montañoso que obliga a pasar por determinados pasos. Canaliza. Claro, Mitla, Gibi, Bilgigafa y el Paso de la Costa. Es decir, si uno abre el Sinaí, tiene que ir rápidamente a tomar estos pasos, porque si no se queda encerrado. Y el plan preveía esto. El plan del 56 lo tenía en cuenta y este plan del 67 reproducía esa preocupación. El primer ataque, o el inicio de los ataques, que lo tenemos en la placa siguiente,
lo va a iniciar el general Tal con sus fuerzas, y es sobre Gaza. En Gaza se va a encontrar con la división palestina que defiende la franja de Gaza, y después parte de la 7ª división de infantería egipcia. Acá no estuvo bien, y acá sí hubo un pequeño fallo de inteligencia, no se calculó bien la densidad de la defensa árabe, y le costó mucho, sobre todo a las unidades de exploración que iban en cabeza, abriendo el camino y detectando los puntos fuertes. Hubo bastantes bajas en ese sentido. Pero, de todas maneras, pudieron entrar en Khan Yunis, que es lo más al norte, digamos, de la franja de Gaza, para entrar a la ruta principal, que les costó un poco más Rafah, que es, digamos, hoy en día está en el límite entre Egipto y la franja de Gaza, y esto ya casi les abre el camino, pero les queda tomar Geradi y después Bir Laham, que es más adentro. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha infantería egipcia y, bueno, parte palestina, y hay grandes grupos de tanques, sobre todo de tanques T-34, tanques viejos pero con cañones poderosos. Así que los batallones blindados israelíes se van sucediendo y reemplazando unos a otros para romper las defensas. Hay algunos intentos de movimiento, no del todo exitosos porque el terreno tampoco lo facilita, pero lo que sí se nota, y se va a notar también las operaciones de las otras unidades, es la urgencia. Es decir, si hay un ataque que es rechazado, rápidamente otra unidad reemplaza y repite el ataque o con alguna modificación, pero continúa el ataque. Y hay un ritmo muy acelerado en las operaciones. Y esto es lo que va a asegurar este paso en la zona de Gaza. Te consulto, ¿esto en qué? Porque cuando hablamos de la guerra de 6 días, es que es todo fulminante. Esto ocurre después, digamos, del ataque de los aviones. Al mismo tiempo. Ah, mirá. Mientras a las 7 de la mañana están despegando los aviones, al mismo tiempo se liberan, creo que se llamaban las hojas rojas, que era la orden de ataque, se liberan las fuerzas y empiezan a operar. Fuerzas que, sobre todo se cuenta muy bien en esta operación de la búsqueda de Tal, la fueron acercando durante la noche en fila india. Y de hecho la primera parte del ataque se hace en fila india. ¿Por qué? Porque había campos minados. Entonces los blindados venían en fila india en un pequeño sector limpio, y mientras avanzaban en columna, los ingenieros a los costados iban ensanchando ese paso. Se iba haciendo todo al mismo tiempo. Lo que también obligaba a realizar prácticamente ataques frontales, porque el espacio no era muy grande. Sin embargo, fueron venciendo estas resistencias. Khan Yunis y Rafah costaron y fueron un poco más fácil que Geradi, que está más atrás. Y después quedaba Bir Laham, que es una salida de la costa un poco hacia el interior y que conecta con Abu Gheilah, que es el otro paso de entrada importante. Y acá hay una cosa interesante. Bir Laham tenía pocas defensas, así que cayó muy fácilmente. Y esto lo voy a enlazar con otra cosa. ¿Por qué tenía pocas defensas? Porque los egipcios pensaban que el terreno de arena que estaba frente a Bir Laham hacia Israel era de una arena muy blanda y que no era buena para recibir movimientos blindados. Así que los tanques israelíes iban a quedar como empantanados en la arena. Esto recuerda la historia del bosque de las Ardenas en 1940, que los franceses decían, nadie va a pasar por acá. Bueno, acá estudio del terreno, eso. Exactamente, acá los israelíes pasaron como si nada.
ya sea Es bajando una desde el demanda, norte, Guille, que tenemos, las Ardenas, te lo digo. Por Sí. sí. decirle Sí. al esclavo que del Bueno, año pasado Abdul, ya lo tenemos. Abdul ya está ahí golpeando. Batallando, Golpeando listo. la tabla. Sí. Y Bir Rafan se puede atacar desde el norte, viniendo de la Franja de Gaza, y por la otra UDA, la UDA de Joffé, que entró directamente por el frente y la conquistaron con una facilidad absoluta. Así que la parte norte de los pasos estaba ya expedita. Un poco más al sur está la posición de Umkatef Abu Agheila, y esta es responsabilidad de Sharon, del preferido de Guillermo. Y acá, lo que es muy interesante, porque acá también se ve la premura, pero de manera diferente. Acá antes la premura la veíamos porque cada unidad que era contenida era reemplazada por otra constantemente. Acá hay una diferencia importante. Un CATEF es una posición defensiva con, esto es un pequeño valle, con campos minados, 3 líneas de trincheras, apoyo de artillería. Es una posición bastante fuerte, bastante compleja. ¿Y qué es lo que va a hacer Sharon? Sharon va a atacar, obviamente, con artillería, primero. Va a enviar fuerzas de reconocimiento para tratar de llegar a la retaguardia donde está la artillería egipcia. Va a mover infantería en un ataque frontal a las posiciones de trincheras. Va a mover fuerzas blindadas, aun cuando acá sí el terreno no era del todo apto para los tanques, con lo cual no es que no pudieran pasar, sino que se retrasaban. Y al mismo tiempo también... Pero los quería de apoyo de fuego. Les tiró con de todo, Claro. les tiró con de todo. Claro, pero al mismo tiempo también va a ser una operación helitransportada para cerrar la retaguardia de la posición y que los egipcios no puedan huir. Lo interesante es que lo hace todo al mismo tiempo. Claro. Y con mucha urgencia, lo que apoya la idea de que el plan de esta guerra era para que durara exactamente 6 días. Es decir, el tiempo estaba medido al segundo. Y la verdad que no vamos a entrar en muchos detalles de la batalla, pero verla y leerla en detalle es impresionante la conducción de Sharon y de todos sus comandantes subordinados. Sí, Es impresionante cómo actúan. Eso, Sí. porque eso es bueno también recordarlo, ¿no? Porque está bien, el amigo Arik le daba la cabeza, ¿no? Pero si te daba la cabeza y estás rodeado de inútiles, estás muerto. Tampoco. ¿Está? Ese es el tema, ¿no? Ustedes Sí, después sí, le ya. dicen impulsivo, lo maltratan. No, pero hay un tema que es importante en lo que acaba de mencionar Jorge, ¿no? Es la simultaneidad. Es decir, si el amigo Sharon hubiera utilizado esos medios de a pares, por ejemplo, pero de una manera no simultánea, sino consuetudinaria, ¿no es cierto? Que se fueran dando las cosas, le da tiempo al enemigo a ir adaptándose y a ir resolviendo cada problema. Es la simultaneidad de distintas situaciones que se te plantea un enemigo lo que hace que un comando pueda colapsar. Exactamente. Lo que se llama técnicamente y realmente armas combinadas. Amén, amén y amén. Exactamente. Exacto, no, sí, como tenemos que abrir un templo brasileño, pero es así. Es así, porque es la única forma de afectar la cabeza del comando enemigo, que no tenga tantos problemas que resolver y que sean contradictorios entre sí mismos, claro, que te obliga a eso. Vos fíjate el detalle que acaba de dar él. Infiltró fuerzas comando para llegar a las posiciones de artillería de los egipcios. No es que se infiltraron detrás de las zonas fortificadas nada más. No, tendrían que meterse mucho más atrás hasta llegar a las posiciones de artillería. ¿Me comprende lo que estamos hablando? Sí, es locura, es locura. Es fantástico. Entonces tenemos el acceso norte, el acceso intermedio, digamos, al que se le suma Cuseima, que no tiene mucha resistencia, y bastante más al sur, que se tomó con una brigada, la entrada de Cuntilia, que es la ruta esta que yo le digo que es larga y que no tenía ningún obstáculo defensivo. Así que el frente egipcio aquí está completamente roto y penetrado por puntas blindadas
y de alta movilidad. Y estamos recién en el primer día. Ahora, ¿qué sucede? En el Cairo hay una radio que transmite la voz árabe y que dice una frase que es muy familiar: vamos ganando. ¡Uy, no! Sí, vamos ganando. No inventamos nada, no inventamos No, nada. pero lo hicieron hasta el extremo de que hasta engañaron a los rusos. Los rusos se dieron cuenta tarde de lo que estaba pasando. Y para ponerlo en comparación, cuando al gobierno americano le quisieron contar que iban ganando, el asesor de seguridad le envía al presidente una carpeta que decía: van ganando, pero además le mando todos los mapas y las fotos que tenemos de cómo penetraron los israelíes. Así que muy simpático el informe. Pero ¿qué pasa? El comandante en jefe, Amer, sin avisarle nada a Nasser, es decir, sin consultar con nadie, ordena directamente a las divisiones retirarse hacia el paso de Mitra y hacia el paso de Giri. Como si esto no fuera suficiente problema, porque no es tan fácil retirar 6 divisiones hacia el oeste. Después se arrepintió. Entonces mandó una contraorden. El botón de deshacer. Claro. ¿Y cuál es el problema que tiene esto? La primera orden seguramente no llegó a todo el mundo. Y la segunda tampoco. Así que lo que vamos a tener ahora en el Sinaí son unidades egipcias que van para el oeste, unidades egipcias que vuelven, porque recibieron las 2 órdenes, hacia el este, unidades egipcias que están quietas. Nadie sabe lo que está pasando. Nadie, absolutamente nadie. Así que, además del éxito del ataque, hay una paralización del comando, pero por absoluta torpeza del comando egipcio. Y esto ya se transforma prácticamente en una carrera. Hay alguna resistencia libní que está por delante del paso de Gigafa, pero en este desorden la resistencia no es mucha. Lo mismo que en Gigafa hay algún combate blindado, pero no tiene ningún éxito. Y las UGDAs israelíes van a recorrer en persecución el Sinaí hasta llegar a los pasos. Y es interesante, yo no encontré ninguna foto clara, por eso no la puse, pero cualquiera de los que nos escuchan las pueden buscar. Son interesantes ver las fotos de las rutas que conducen a los pasos, porque estas fuerzas egipcias en huida o en retirada eran permanentemente bombardeadas por la Fuerza Aérea Israelí. Así que las rutas están jalonadas por kilómetros de vehículos destruidos e incendiados. Y además se nota que han sido tirados al costado de la ruta para permitir que los que todavía estaban en marcha pudieran seguir huyendo. La verdad que son impresionantes esas fotos. Bueno, llegados a los pasos... ¿Avanzo o me quedo? Sí, no, a ver... No, quedémonos en esta. Llegados a los pasos, aquí lo que queda es grupos egipcios que han logrado pasar y están cruzando el canal o tratando de cruzar el canal, y una gran cantidad de prisioneros que se quedan del otro lado de los pasos y que no pueden hacer nada. Mientras esto sucede, se ha realizado la operación de toma de Sharm el Sheikh en el sur de la península, y la toma del Tur, que es la otra posición interesante, del otro lado hacia el oeste, y que va a enlazar hacia el norte con una pequeña fuerza que va a ser enviada por la costa del Golfo de Suez para asegurar toda la península en todos sus, digamos, bordes expuestos, es decir, los bordes que dan hacia Egipto. Pasado los pasos, ya esto es un paseo para los israelíes. No hay prácticamente combates, no hay obstrucción de ningún tipo, y se estacionan en el canal de Suez. Ahora, llegan al canal de Suez
el 7 de junio, por la mañana. La guerra empezó el 5. Claro. Es impresionante. Aplastante, aplastante. Sí. Es decir, más allá de, como decíamos, la incompetencia que han lucido los egipcios, la verdad, para que una operación salga así, hay que tenerla muy bien planeada, y el planeamiento... Y hay que tener un Sharon. Perdón. Hay que tener un Sharon. Me pongo de pie. No, pero Sharon y los otros dos también, eran todos de altísima calidad. Sharon es el más descollante, porque además es el más efusivo de todos. Pero además, hay una cosa. Cuando se habla de un plan en la guerra, en realidad hay dos partes: el planeamiento y el plan. El planeamiento es la reunión de los decisores de la operación junto con los ejecutores para construir la operación. Decidir por dónde se va a ir, qué unidades, qué comandantes, con qué ritmo, qué días, qué horarios. Y eso es lo que se habla, eso es el planeamiento. De ese planeamiento después sale un documento que es el plan. De las dos partes, lo más importante es la reunión. El plan es una guía. Y como yo siempre digo, el plan para lo único que sirve es para juzgar al oficial que lo hizo cuando la operación sale mal. Porque cuando la operación sale bien nadie lo va a leer, salvo los historiadores que vamos a ver qué dijeron, ya nadie después se ocupa. Pero esto es un plan perfecto. Si hay algo perfecto en la vida, ¿no? Pero es impresionante cómo ha funcionado. Aún con las pequeñas resistencias que encontraron. Uno dice pequeñas, pero bueno, hubo muertos, fueron importantes en su momento. Pero aún con eso, el plan resultó perfecto. Lo que le queda a la guerra ahora es lo que calculo veremos la semana que viene. Sí, porque estamos jugadísimos. Estamos en el borde. Es el frente del Golán y sobre todo el frente de la Cisjordania y la toma de Jerusalén. Que eso los tienen medio expectantes, tratando de terminar esta. En 3 días liquidan el frente egipcio, ¿no? Sí, empiezan el 5, 2 días y medio. Porque digamos, el 7, las primeras unidades el 7 a la mañana llegan, durante todo el 7 y el 8 aseguran. Claro. Así que, pero por eso yo insisto en la teoría esa de algunos historiadores, de que esto no es accidental que dure 6 días, sino que está planeado para que suceda de esa manera. Ok, también convengamos que los egipcios contribuyeron, ¿eh? Sí, brutalmente. Sí. Brutalmente. 2 preguntas para cerrar. Una, la proporción de bajas es un desastre, una calamidad, digamos. La verdad que no tengo los números acá. Pero había, sí, pero eran, digamos, no hubo, unos pocos cientos no israelíes y muchos de... Claro, sí. Wikipedia acá te falla. Sí. Pero lo peor para los egipcios acá fueron las bajas materiales. Te hicieron percha la fuerza aérea y las fuerzas y los medios que tenés. Ese es el problema más grave. Sí, claro. Se quedaron prácticamente sin nada. Sin nada, o con material muy viejo. Y la otra última, que quizás se sirve para la semana que viene, esto que vos comentabas de la radio, es Nasser el que manda a Siria y a Jordania, estamos ganando, ganamos. Claro, sí. Radio El Cairo lo hace, pero Nasser lo impulsa eso. Claro. Acá también va a haber tipos como. Perdón, amigo... y eso hace que tanto en Siria como en Jordania pensaran, perdóname, Guille, que estaba muy disminuida el ejército israelí. O sea, piensa que el que va a hacer un paseo porque ya se los habían fumado los egipcios. Claro, porque al decirle que vamos ganando, los sirios y los jordanos piensan que la mayoría de las fuerzas israelíes están involucradas en esta lucha. Claro, iban a agarrar un ejército grogui. Claro. Acá también empieza a surgir en Egipto una bronca solapada que va creciendo con los próximos pocos años con los soviéticos, con los asesores soviéticos y todos los pibes esos. Hay una bronca muy grande. Pero la verdad que fue un error compartido. Sí. Fue un error de los rusos entregar una doctrina de las estepas rusas para aplicar en el desierto, que no tiene ningún sentido.
Y fue un error de los egipcios o de los árabes en general en aceptarla ciegamente. Claro, gracias. Es decir, yo creo que lo comenté hace poco, cuando en 1756, habrá sido 57, Federico el Grande escribe un manual de guerra que se llama Instrucciones a sus generales, cuando él, en la primera página del primer capítulo, él de lo primero que habla es la idiosincrasia del soldado prusiano, y recuerda que toda la guerra y todo lo que se haga hay que adaptarla a esa idiosincrasia. Bueno, acá el error fue tomar una doctrina de otro país y no adaptarla a la idiosincrasia y al terreno en el que se iba a aplicar. Tal cual. Un error. Tal cual. Tal cual. Exactamente. Decir, como decía Lorenz, que estoy buscando la cita, que no me acuerdo dónde está, Lorenz le escribe a Liederhart una carta diciéndole: 5.000 años de historia militar nos avalan, no nos podemos equivocar. Y en términos militares casi todas las fórmulas están escritas. Lo que habrá que hacer es combinarlas. Ahora, vos pensás con quién se carteaban, ¿no? Liederhart, Lorenz, ¿no? Digo, no sé, qué sé yo. Son lujos, creo. Sí, Exactamente, sí, qué época. Bueno, señores, vamos cerrando y nos quedó más larga todavía lo que pensamos y nos falta, solamente hicimos un frente. Nos queda un montón. Bueno, nos vemos la semana que viene. La verdad, nos vemos la semana que viene. Nos queda. Así es. Nos queda un montón para contar. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau.